Lo que están diciendo hoy de Gianni Infantino no es una opinión más, es una sentencia que está recorriendo el periodismo deportivo de punta a punta y viene firmada por uno de los columnistas más respetados de Inglaterra, alguien que no suele tirar adjetivos al aire. Mientras el Mundial 2026 se juega en 3 países al mismo tiempo, el hombre que se sienta en la cima de la FIFA está siendo retratado como una figura débil, calculadora, dispuesta a mirar para otro lado cuando el poder se lo exige. La pregunta que recorre las redes y los pasillos del fútbol mundial es simple y a la vez devastadora. ¿Qué pasó realmente con el árbitro africano que iba a hacer historia y por qué Infantino decidió quedarse en silencio? En los próximos minutos te voy a contar exactamente cómo se armó este escándalo, quién metió el dedo en la herida y por qué esta historia recién está empezando a explotar. Para entender la magnitud de lo que está pasando, hay que retroceder un poco y mirar el camino que Infantino viene transitando desde que llegó al poder. Durante años se vendió como el reformador, el que iba a abrir la FIFA al mundo entero, el que iba a romper con la vieja estructura cerrada y corrupta que dejó Joseph Blatter. Bajo esa bandera empujó la expansión del Mundial a 48 selecciones, prometiendo que esto le iba a dar una oportunidad real a países que históricamente quedaban afuera de la fiesta. El discurso sonaba bien, sonaba inclusivo, sonaba a la frase que él mismo repite hasta el cansancio, que el fútbol une al mundo. Pero detrás de esa frase empezaron a aparecer grietas, primero pequeñas, después cada vez más visibles. Las entradas para los partidos llegaron a precios que dejaron afuera a hinchas históricos de selecciones humildes, gente que ahorró durante años para ver a su equipo en un mundial y se encontró con valores impagables. Eso ya había generado ruido antes de que arrancara el torneo, pero lo que vino después terminó de prender la mecha. El detonante de todo esto tiene nombre y apellido: Omar Hartan, el árbitro somalí que en 2025 fue reconocido como el mejor referí de toda África. Para cualquier persona que entienda lo que significa ese título, estamos hablando de la cima absoluta de una carrera, el reconocimiento más grande que un árbitro africano puede recibir. Hartan tenía todo preparado para llegar al Mundial, para dirigir en el escenario más importante del fútbol planetario, el sueño de cualquier profesional del arbitraje. Pero según lo que trascendió en estos días, restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos le impidieron el ingreso al país, dejándolo afuera de la cita que debía coronar su carrera. Y mientras esto ocurría, Infantino, el hombre que un año atrás había prometido que todos serían bienvenidos al Mundial, eligió el silencio. No defendió al árbitro, no salió a poner la cara, no exigió explicaciones públicas. Simplemente dejó que la situación pasara, como si no fuera asunto suyo. Las reacciones no se hicieron esperar, y ahí es donde la historia se transforma en escándalo mundial. Jonathan Liev, columnista de The Guardian, uno de los medios más influyentes del periodismo deportivo en habla inglesa, publicó un texto que recorrió cada rincón del fútbol internacional. En su análisis, Liev no se guarda nada. Plantea que el caso de Hartan deja al descubierto la verdadera naturaleza de Infantino. Lo describe como alguien dispuesto a tragarse cualquier humillación con tal de no incomodar a Estados Unidos, el país que la FIFA necesita para que el negocio del Mundial funcione. La idea central de la columna es brutal. Sugiere que cuando Infantino repite que el fútbol une al mundo, en realidad está revelando quiénes considera parte de ese mundo y quiénes no, dejando afuera a los que no le sirven al relato, a los que estorban frente a los socios más poderosos. El artículo termina calificando a Infantino como uno de los hombres más cobardes que ha tenido el deporte en mucho tiempo, una frase que se viralizó en cuestión de horas en todas las plataformas. Pero la cosa no se quedó solamente en la prensa inglesa. Joseph Blatter, el hombre que dirigió la FIFA durante casi 2 décadas antes de caer en uno de los escándalos de corrupción más recordados del deporte, decidió hablar, y lo hizo sin filtro. En declaraciones al diario francés L'Équipe, Blatter apuntó directamente contra la relación de Infantino con Donald Trump, sugiriendo que el actual presidente de la FIFA debería demostrar que tiene la espalda suficiente para no dejarse manejar por la política,
y que cuando un dirigente empieza a someterse al poder de turno, el resultado siempre termina siendo malo para la institución. Que el propio Blatter, con todo su pasado cuestionado, salga a marcarle la cancha a Infantino en temas de independencia institucional, es una señal de la magnitud de la crisis. Y como si esto no fuera suficiente, el histórico diario L'Equipe llegó a publicar una tapa que muestra a Infantino como una marioneta controlada por hilos invisibles desde la Casa Blanca, una imagen que terminó dando la vuelta al mundo entero y que resume en una sola viñeta todo lo que se viene diciendo en privado desde hace meses. Las consecuencias de este escándalo recién están empezando a manifestarse, y los escenarios que se abren a partir de ahora son cada vez más complicados para Infantino. Por un lado, crece la presión de organizaciones y federaciones africanas que piden explicaciones formales por el trato recibido por Artan, exigiendo que la FIFA se pronuncie con algo más que frases ambiguas sobre respetar las decisiones de cada país. Por otro lado, distintos sectores del periodismo deportivo europeo empiezan a preguntarse en voz alta si Infantino realmente conserva el control del torneo que él mismo diseñó, o si terminó convertido en un anfitrión que tiene que pedir permiso para cada decisión incómoda. El peor escenario para el presidente de la FIFA es que esta ola de críticas se transforme en un proceso lento de erosión de su imagen. Ese tipo de desgaste que no se revierte con un comunicado de prensa, sino que se acumula con cada nueva polémica hasta volverse imposible de manejar. Y acá llega el dato que pocos están conectando con el escándalo del árbitro, el dato que termina de pintar el cuadro completo de lo que está pasando con la figura de Infantino en este mundial. Mientras todo esto ocurría, registros de vuelos analizados por especialistas mostraban que el propio Infantino venía recorriendo Norteamérica en un jet privado, cruzando entre México, Estados Unidos y Canadá para llegar a múltiples partidos el mismo día. Según estimaciones basadas en esos registros, solamente hasta el 20 de junio sus desplazamientos habrían generado más de 46 toneladas de dióxido de carbono, una cifra que equivale a más de 12 veces lo que produce en promedio una persona durante todo un año. La imagen es difícil de ignorar. El mismo hombre que no defiende a un árbitro africano al que le cerraron la puerta del Mundial, se traslada de estadio en estadio en una aeronave privada provista por uno de los patrocinadores del torneo. La contradicción entre el discurso de unidad global y la práctica diaria del poder nunca estuvo tan expuesta como en estos días, y eso explica por qué en redes sociales empezaron a circular memes y teorías irónicas preguntándose cómo es humanamente posible que esté presente en 2 partidos por día en ciudades separadas por miles de kilómetros, llegando algunos a bromear con que debe tener un doble recorriendo el torneo en su nombre. Para entender por qué este episodio pega tan fuerte, hay que sumar otro elemento que viene acompañando al torneo desde el primer día, y es el cambio de sede que sufrió la selección de Irán. Restricciones similares a las que afectaron a Artan obligaron a modificar los planes originales de esa delegación, generando otra capa de tensión diplomática alrededor de un mundial que se vendió como el más abierto e inclusivo de la historia. Cuando se suman estos casos, el patrón empieza a quedar claro. No se trata de hechos aislados ni de mala suerte burocrática. Se trata de una tendencia que muestra cómo las decisiones políticas de los países anfitriones están pesando más que la palabra de la propia FIFA, y cómo Infantino, lejos de plantarse, parece haber decidido administrar el conflicto en silencio antes que enfrentarlo de cara. Esa actitud de bajar la cabeza tiene un costo que se empieza a ver en la cobertura internacional. Hace apenas unos días, en medio de una conferencia de prensa tensa por el tema del árbitro somalí, Infantino pidió a los periodistas presentes que se mantuvieran tranquilos y relajados frente a la situación. Una frase que, en lugar de calmar las aguas, terminó funcionando como combustible. Para muchos analistas, pedirle calma a la prensa justo cuando se está discutiendo una decisión que afecta la carrera de un profesional reconocido internacionalmente, es la forma más clara de minimizar un problema que merecía una respuesta seria. Esa frase quedó dando vueltas en redes, repetida una y otra vez como sinónimo de la distancia que el presidente de la FIFA parece tener con lo que realmente le importa a la gente del fútbol. Mientras todo esto ocurre, conviene preguntarse qué significa realmente
perder el respaldo de Joseph Blatter en términos simbólicos. Blatter fue durante años el villano absoluto del fútbol mundial, el hombre que renunció en medio de una purga histórica de la FIFA con decenas de dirigentes investigados por corrupción en distintos países. Que justamente esa figura, con todo el peso de su pasado, aparezca hoy marcándole la cancha a Infantino en materia de independencia frente al poder político, no es un detalle menor, es casi una ironía cruel del destino. Es como si el propio sistema que Infantino prometió desterrar le estuviera devolviendo el golpe, recordándole que ni siquiera el hombre más cuestionado de la vieja FIFA estaría dispuesto a doblegarse tan rápido frente a un gobierno extranjero. La relación entre Infantino y Donald Trump tampoco ayuda a bajar la temperatura de esta historia. Desde que Estados Unidos se quedó con la organización conjunta de este mundial junto a México y Canadá, el presidente de la FIFA se transformó en una presencia habitual en actos y eventos vinculados al mandatario norteamericano. Se lo vio entregando trofeos oficiales que hoy descansan en la Casa Blanca. Se lo vio compartiendo escenario en cumbres internacionales. Y se permitió que figuras ajenas al fútbol, como la propia hija del presidente, participaran en instancias protocolares del torneo que históricamente estaban reservadas para exjugadores y leyendas del deporte. Cada uno de estos gestos, tomados por separado, podría pasar como un simple protocolo diplomático, pero sumados todos juntos, construyen la imagen de un dirigente que prioriza la cercanía con el poder político por encima de la tradición y la independencia que el fútbol mundial dice defender. Volviendo a las consecuencias inmediatas, hay que decir que la presión mediática europea no para de crecer. Distintos columnistas británicos y franceses retomaron en estos días el análisis de Liev para construir sus propios textos, ampliando el reclamo hacia otros frentes, como el manejo de los precios de las entradas y la elección de sedes alejadas entre sí, que terminó multiplicando los traslados aéreos de jugadores, hinchas y dirigentes. La narrativa que se está construyendo en la prensa internacional es la de un mundial gigantesco en tamaño, pero cada vez más pequeño en coherencia. Un torneo que promete unir al planeta mientras genera fronteras nuevas para los que no tienen el pasaporte correcto o el patrocinador adecuado. Y en el centro de esa narrativa, una y otra vez, aparece el nombre de Infantino como la cara visible de todas esas contradicciones. Hay otro detalle que conviene tener en cuenta antes de cerrar esta historia, y es el contraste que se empieza a marcar entre este mundial y el anterior, el de Qatar. Mientras en aquella edición los estadios estaban concentrados en un radio de apenas 74 kilómetros, lo que permitía minimizar los traslados internos, este mundial repartido entre 3 países convierte cada jornada en una logística aérea descomunal, no solamente para Infantino, sino para selecciones enteras, cuerpos técnicos, periodistas y miles de hinchas que deben volar entre ciudades separadas por miles de kilómetros para seguir a su equipo. Estudios ambientales ya habían anticipado antes del arranque del torneo que la huella de carbono total podría acercarse a los 9 millones de toneladas, con la inmensa mayoría proviniendo justamente del transporte aéreo. En ese contexto, la imagen del presidente de la FIFA subiendo y bajando de un jet privado provisto por uno de los patrocinadores oficiales deja de ser un detalle anecdótico y se transforma en el símbolo perfecto de todo lo que se está cuestionando, la distancia entre el discurso institucional y la práctica real del poder. Lo llamativo es que esta no es la primera vez que Infantino enfrenta este tipo de señalamientos. Ya en ediciones anteriores del Mundial, había sido criticado por el uso de aeronaves privadas para sus desplazamientos, pero la escala inédita de este torneo, con 48 selecciones y sedes repartidas en un territorio gigantesco, multiplicó la exposición pública de esos movimientos. Cada nuevo vuelo registrado se convierte en munición para quienes ya venían cuestionando su gestión, y cada nueva polémica institucional, como la del árbitro somalí, se entrelaza con la crítica ambiental para construir un relato mucho más amplio sobre el tipo de liderazgo que está marcando este mundial. Ya no se habla solamente de un episodio aislado, se habla de un patrón de comportamiento que distintos sectores del periodismo internacional vienen documentando hace meses, y que ahora, con el torneo en pleno desarrollo y los ojos del mundo entero puestos en cada partido, finalmente está explotando de la forma más visible posible.
Lo que viene ahora es la parte más incierta de esta historia, porque hay un nombre que todavía no salió a la luz pública. Una federación que estaría preparando un comunicado conjunto con otras asociaciones africanas para exigir una reunión urgente con la cúpula de la FIFA, y que podría poner a Infantino en una posición todavía más incómoda de la que está ahora. Si eso se confirma en los próximos días, lo que hoy es una columna devastadora y una serie de memes virales podría convertirse en la crisis institucional más grande que enfrenta la FIFA desde la caída de Blatter, y ahí sí, nadie sabe cómo termina esto.